Bienvenidos al sitio de iacuruguay.com. En el mismo van a encontrar cuáles son los próximos seminarios que tenemos en vivo, webinars gratuitos e información de interés. También van a poder sumarse a nuestro grupo de noticias IAC para estar enterados de primera mano de todas las actividades. En la sección superior tenemos la opción de seminarios disponibles, donde van a encontrar cuáles son los seminarios que se encuentran disponibles para inscripción. Hola a todas y todos, mi nombre es Rodrigo Odriozola, soy licenciado en Psicología y este es el webinar en donde voy a estar presentando el seminario Trastornos del Espectro Autista, Manejo de Situaciones Desafiantes. En primera instancia voy a contarles un poco de qué va a ir el seminario, sin profundizar demasiado, pero sí voy a intentar plantear cuáles son las interrogantes que vamos a intentar responder y cuáles son los puntos importantes a tratar en este seminario, ¿sí? Pasamos de diapositiva. Bien, primero que nada, ¿a quién está dirigido esto? Es importante saberlo, porque está pensado para todo tipo de personas que quieran saber más sobre autismo y que quieran adquirir herramientas para poder trabajar no necesariamente en instituciones educativas, sino también está dirigido para padres, madres, hermanos, tíos, tías, cualquier persona que quiera saber más, intentar de alguna manera comprender un poco más qué es el universo del autismo. Así que es importante saber que no hay que tener como estudios previos, sino que lo que sí es fundamental es tener la iniciativa de querer saber y entender, primero que nada. Pasamos de diapositiva, por favor. Bien. Acá voy a estar introduciendo el término que no estaba en el título, pero que es el término de discapacidad. ¿Por qué lo introduzco? Obviamente, cuando hablamos de autismo, no solo en las instituciones, sino en la sociedad, se asocia directamente al término de discapacidad. Entonces, me parece importante que podamos problematizar un poco esto y entender desde qué punto de vista y desde qué ángulo pensamos nosotros la discapacidad a la hora de no solo de entender, sino de abordar y a la hora también de buscar herramientas para poder generar espacios, ambientes inclusivos y amigables. Entonces, si pasamos, por favor, la diapositiva, vamos a encontrarnos con la última definición en la actualización del 2020 del diccionario de la Real Academia Española, en la cual dice que la discapacidad es una situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se encuentra con notables barreras de acceso a su participación social. Quizá cuando lo leemos no nos encontramos nada nuevo, pero el gran cambio que hay en esta perspectiva es que el foco de la problemática o del conflicto no está puesto en la persona y sus características, sino en las barreras de acceso a su participación en la vida social. Quizá la diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque empezamos a incorporar el concepto de responsabilidad. Y una responsabilidad que no tiene que ver con una cuestión de obligación, sino con una cuestión de empezar a cuestionar nosotros, las personas que estamos, por ejemplo, tomando este taller hoy, o que muchas veces estamos a cargo de ciertos grupos, que somos técnicos, psicólogos, maestras, maestros, y empezar a entender que el problema no es de los niños y las niñas con discapacidad, sino que el problema es de todos y todas los que habitamos el mismo espacio. Entonces, es nuestra responsabilidad empezar a cuestionarnos y pensar cuáles son las barreras que nosotros estamos poniendo
para que estas personas puedan acceder a una vida digna en una sociedad en la cual muchas veces, sin darnos cuenta, por costumbre o por muchas veces por no tener experiencias previas, somos nosotros quienes ponemos esas barreras. Entonces, ¿por qué traigo esto primero que nada? Porque me parece importante destacar que la perspectiva desde la cual vamos a pensar la discapacidad, el autismo y la inclusión es una perspectiva donde básicamente nos vamos a pensar a nosotros mismos, ¿sí? Pasamos por favor de diapositiva. Bien, ahora, más allá de esto que acabo de decir, sí es importante primero que nada, y eso, toda la primera parte de este seminario va a estar centrada en entender qué es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y cuando me refiero a entender, me refiero básicamente a poder introducirnos en cuáles son las características que hacen que una persona determinada sea diagnosticada con este nombre, ¿sí? Vamos a ver que las personas son, como ustedes saben, somos todas diferentes, todos tenemos características diferentes, pero bueno, a la hora de establecer ciertos diagnósticos, lo que hacemos es encontrar o identificar ciertas características de funcionamiento que puedan agrupar a las personas de manera que a nosotros nos permita saber o entender cuáles son las herramientas más adecuadas para acercarnos a esas personas o para intentar introducirlas, incluirlas en nuestros sistemas, instituciones, familias, casas, grupos de amigos, etc. ¿Sí? Y acá yo planteo una primera pregunta que me parece bien importante. ¿Trastorno o condición? Cuando pongo trastorno del espectro autista es porque este es el nombre oficial que figura en los manuales de psiquiatría, que son los que determinan cuáles son los nombres de las diferentes patologías o trastornos que existen en el mundo, ¿sí? Naturalmente, yo no soy psiquiatra, pero sí vamos a utilizar muchos elementos de lo que tienen que ver con la terminología de la psiquiatría porque son quienes definen estas cosas, ¿sí? Pero hay una diferencia bien clara en lo que es un trastorno y una condición, ¿sí? Simplemente voy a introducir la problemática y después en el seminario vamos a profundizar en estas preguntas y en estas respuestas también, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno, hablamos de una alteración en el funcionamiento o en el organismo, ¿sí? O sea, una alteración, entendiendo que hay un desarrollo normal, entre comillas, y que cualquier elemento, desarrollo que se altere, que sea diferente a esa normalidad, va a ser considerado un trastorno, ¿tá? Ahora, cuando hablamos de condición, de lo que hablamos es de, por ejemplo, voy a leer una definición que dice, naturaleza o conjunto de características propias de un ser. De nuevo, la diferencia puede parecer sutil, pero no lo es, porque ¿qué es lo que diferencia una palabra de otra en este caso? Sería como la patologización de una característica o de una forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Entonces, más allá de que ahora no vamos a profundizar en esto todavía, sí también me parecía importante destacar que cuando pensamos el autismo, por lo menos en esta perspectiva, no vamos a estar pensando en una patología o en una enfermedad que se puede curar. El autismo, para mí, no se cura porque no es una enfermedad, no es una patología. Es una condición o una forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Ante la cual nosotros podemos intentar comprenderla, entenderla y, como decía anteriormente, pensar qué son las cosas que nosotros estamos haciendo y cuáles son las barreras que nosotros podemos estar generando. Pero todos tenemos formas de ser y estar en el mundo diferentes, ¿no? Incluso muchos niños, niñas, adolescentes con los que he trabajado que tienen autismo se refieren a mí y a las personas que trabajamos con ellos como neurotípicos, ¿no? Nos dice, bueno, ustedes los neurotípicos tal cosa, nosotros los autistas tal otra, ¿viste? Yo pienso, bueno, ¿y por qué a nosotros las personas normales no nos llamamos neurotípicos y a las personas con autismo sí se les llama autistas, ¿sí? Entonces, en este caso, ya aprovecho para también introducir esto de que, bueno, hay una corrección que yo me hago a mí mismo constantemente y que invito a las personas a que también estén atentas a que cuando hablamos de personas con autismo,
no hablemos de personas autistas, sino de personas con autismo, porque esto es una característica más que los define como una condición, como una forma de ser y estar, pero no es todo. Con eso no estamos definiendo la totalidad de una persona, sino que muchas veces podemos estar sin querer reduciéndola a un trastorno cuando esa persona tiene infinitas posibilidades de aprender, de crecer y de todo lo que todas y todas queremos en este mundo, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. El próximo concepto que aparece cuando decimos trastornos del espectro autista es la palabra espectro, ¿no? Y cuando uno dice la palabra espectro, lo primero que se imagina es esto que vemos acá, un espectro de colores, ¿no? Entonces, pregunto para las personas que estén viendo ahora, por ejemplo, ¿cuántos colores pueden identificar en esta imagen que están viendo ahora? ¿Sí? Voy a dejar unos segundos para que quienes estén viendo puedan observar y pensar una respuesta. ¿Cuántos colores se ve ahí en esa imagen? ¿Sí? De la misma manera que seguramente cada uno y cada una de ustedes me respondería un número diferente, lo mismo pasa con las personas con autismo. Los trastornos del espectro autista son ciertas características que las personas tienen en común, pero que nos vamos a encontrar con personas completamente diferentes entre sí. Y que sin embargo vamos a decir, pero ¿por qué a esta persona le dicen que tiene autismo y a esta persona le dicen que tiene autismo si son personas completamente diferentes? Bueno, porque los trastornos del espectro autista abarcan justamente una variedad de personas increíble y muy amplia, ¿sí? Por eso es que la palabra espectro se introduce también en el nombre del diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Nuevamente, esto es simplemente una pregunta y una idea para pensar, después vamos a profundizar también en este concepto. Pasamos, por favor, de diapositiva. Bien, ahora, un poco introduciéndonos en lo que va a ser la caracterización del diagnóstico, cuando hablamos de autismo podemos encontrarnos con dos grandes características o síntomas clínicos, ¿está? Que lo podemos abordar en dos grandes áreas que van a ser, por un lado, las deficiencias en la comunicación social y por otro lado, los comportamientos restringidos y repetitivos, ¿sí? A continuación voy a puntuar simplemente cuáles son los temas que vamos a profundizar de esto, así que si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar con que primero, cuando hablamos de comportamientos restringidos y repetitivos, vamos a encontrar movimientos estereotipados, rituales, tendencia a la rutina, resistencia a los cambios, ¿no? Lo cual está directamente relacionado con el punto anterior, y sensibilidad inusual a los estímulos, ¿sí? Estas características que después vamos a profundizar son, es necesario que la persona tenga estas características para, de alguna manera, poder ser diagnosticada dentro de lo que serían los trastornos del espectro del autista. Pero cada una de estas características, como cuando ustedes las leen, es un mundo para profundizar. Sí, tenemos los movimientos estereotipados dentro de los cuales, por ejemplo, quienes alguna vez hayan tenido la oportunidad de trabajar con niños y niñas con autismo, un movimiento clásico es el aleteo, que es un movimiento de manos, ¿no? Que es un movimiento autorregulador, ¿sí? Bueno, los rituales, la tendencia a la rutina y la resistencia a los cambios tienen que ver con la rigidez conductual, ¿sí? Y por último, y que es un punto muy importante, es la sensibilidad inusual a los estímulos, lo cual puede generar que vayamos a ver niños o niñas o personas que a veces estén tapándose los oídos, tapándose los ojos, o que, por ejemplo, rechacen el contacto físico, ¿tá? Esto es muy importante de saber y muy importante de tener en cuenta a la hora de acercarnos a una persona, ¿sí? Pasamos de diapo, por favor. Por otro lado, vamos a encontrarnos con lo que se denominan deficiencias en la comunicación social, ¿sí? Y acá lo que vamos a encontrar van a ser, primero, alteraciones relacionadas con la reciprocidad emocional. ¿Qué es esto? Bueno, la comunicación entre las personas no solo abarca las palabras que decimos, ¿no? Sino también todo lo que imaginamos que la otra persona
siente o piensa en el momento en que estamos comunicándonos, ¿sí? Son todos fenómenos complejos y a mi criterio es bastante misterioso cómo es que las personas aprendemos a comunicarnos de esta manera. Pero sí, lo que es claro es que en las personas con autismo esto está seriamente afectado. Bueno, uso, desarrollo y comprensión del lenguaje. Justamente esto. El lenguaje no es solo las palabras que decimos. El lenguaje tiene que cumplir una función pragmática, una función comunicativa, si no, no sirve para nada directamente, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con personas que no hablen, vamos a encontrarnos con personas que hablen, pero que tengan ciertas palabras, ¿no?, que repitan, ¿no?, lo que se llama, por ejemplo, ecolalia, o podemos encontrarnos personas también que hablen, se comunican, incluso hasta que hablen con un lenguaje demasiado intelectual, ¿no?, con una cantidad de palabras que nosotros no entendemos. Dentro del espectro podemos encontrarnos con infinita cantidad de características y personas, pero sí lo que es importante es que el lenguaje siempre va a estar afectado, ¿sí? Por otro lado, el último punto es el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, ¿sí? Las relaciones, los vínculos con las personas, lo que sostiene nuestra vida en sociedad es esto. Entonces, esta área, naturalmente, al una persona tener dificultades para pensar, imaginar lo que la otra persona siente, al tener dificultades para entender lo que las personas dicen y dificultades para expresar lo que quiero decir, eso va a generar que yo tenga problemas para vincularme, problemas para hacer amigos, problemas para mantener los amigos, problemas para tener una pareja, ¿no? Entonces, también, no lo vamos a profundizar ahora, pero es importante saber que dentro de estas dos grandes ramas o áreas que estamos hablando ahora, son las que van a estar necesariamente afectadas para que una persona sea diagnosticada con autismo, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, la segunda parte del taller, y la parte más importante, es la que tiene que ver con las herramientas para el manejo de situaciones desafiantes. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de situaciones desafiantes, yo primero busqué en el diccionario a ver qué es situación desafiante, ¿no? Y dentro de las diferentes, dentro de los diferentes significados que encontré esta que dice situación complicada y de difícil resolución, lo cual es bastante amplio, ¿no? Porque, bueno, todo el tiempo nos estamos encontrando con situaciones complicadas y de difícil resolución. Pero si lo contextualizamos en este contexto en el que estamos trabajando ahora, siempre que nosotros queremos, por ejemplo, incluir a una persona con autismo o simplemente vincularnos de forma sostenida con una persona con autismo, vamos a encontrarnos con situaciones desafiantes. Porque muchas veces sea por desconocimiento nuestro, muchas veces sea por miedo nuestro a lo desconocido o por no creer que no tenemos herramientas para poder relacionarnos o ayudarles en sus procesos, sobre todo acompañarles en sus procesos, ¿está? Entonces yo lo que hice fue elegir algunas situaciones que comúnmente se dan en el trabajo con personas con autismo, ¿sí? Por ejemplo, primer punto, ¿cómo actuar en momentos de desorganización y crisis? Los momentos de desorganización y crisis son bastante comunes en las personas que muchas veces, no pudiendo sostener ciertas situaciones y al tener también muchas veces pocas herramientas para manifestar su malestar, lo que hacen es lo que se conoce como una rabieta, ¿sí? La persona no puede comunicarse, no puede sostener lo que está sucediendo y se descontrola, ¿sí? Es importante que las personas que acompañamos tengamos muy claro qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas decir, qué cosas no decir para poder acompañar este proceso y que esto sea lo menos dañino para la persona y para su entorno, ¿sí? Entonces, sí vamos a centrarnos mucho en este punto que tiene que ver con, bueno, qué cosas es importante saber, además de, cuando hablamos de toda la primera parte, eso nos va a ayudar a entender por qué a veces las personas pueden llegar a estos niveles y también, más allá de que lo ideal es siempre prevenir y no llegar hasta este punto, la realidad es que después en los hechos muchas veces nos va a pasar que esto suceda. Entonces, bueno, ese primer punto es muy importante. Segundo, ¿cómo trabajar los cambios de rutina? Las personas con autismo, como dijimos anteriormente, tienden a querer que las cosas sean siempre igual, ¿sí?
Entonces, la vida no es siempre igual. La vida está, cada segundo es una sorpresa. Entonces, ¿qué herramientas podemos incorporar o tener para trabajar y acompañar estos cambios de rutina? Un tercer punto que siempre causa muchas dificultades es los momentos de espera. Generalmente es un desafío, ¿sí? Porque a las personas muchas veces con autismo le cuesta mucho sostener los momentos de espera, ya sea hacer la fila para ir al baño, para ir a buscar la comida, para salir al patio. Entonces, hay herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Y que pueden ayudar a que podamos acompañar y sostener y dar herramientas para que estas personas puedan transitar estas situaciones lo mejor posible. Y por último, este último punto dice inclusión en instituciones educativas, ¿no? Que es súper amplio, pero que siempre también, yo lo incluí porque siempre representa un desafío, ¿no? Cuando incluimos a un niño con autismo en una clase de una escuela, ¿no? Muchas veces puede haber un acompañante terapéutico, un asistente pedagógico, pero siempre se van a estar dando diferentes situaciones que pueden representar un desafío. Algunas de las que vamos a conversar, por ejemplo, bueno, cómo comunicamos a sus compañeros y compañeras qué es lo que le pasa a este niño y por qué a veces hace las cosas que hace, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, y por último, una de las herramientas que vamos a tratar en todo el taller, porque es una herramienta muy útil para poder acompañar y para poder trabajar en todos estos aspectos que hablamos antes, son los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. ¿Qué son los sistemas alternativos aumentativos de comunicación? También conocidos en su sigla como SAC. Son conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar, que no surgen espontáneamente en el desarrollo, sino que se adquieren atravesando una fase declarativa de aprendizaje formal y deliberado. ¿Qué es esto? Son herramientas que fortalecen y enriquecen y que dan más elementos para entender lo que decimos. Acá vamos a encontrar imágenes, por ejemplo, fotos, pictogramas y también, por ejemplo, señas, lo cual es muy claro. Yo puedo decir, bueno, tenés esta opción o esta opción. Y acá, aunque para alguien puede pasar desapercibido, yo además de decir lo que estoy diciendo, estoy dando opciones visuales. Y eso siempre va a ser un apoyo. ¿Por qué se llaman alternativos aumentativos? Porque no solo van a ayudar a la comunicación, sino que también pueden ayudar a estimular la aparición del lenguaje, lo cual no es menor, ¿tá? Son herramientas que generalmente para su utilización requieren de una formación y de un estudio, pero hay una cantidad de elementos que podemos incorporar rápidamente a nuestras rutinas sin tener que ser grandes estudiosos o sabedores de este tema. ¿Se entiende? Entonces, los sistemas alternativos aumentativos de comunicación van a ser una herramienta que vamos a utilizar en casi todas las cosas que tratemos en este seminario, ¿sí? Y bueno, más o menos por acá vamos cerrando. La idea es después en el seminario poder profundizar en estos temas y en otros temas más que hoy no dio el tiempo de poder incorporar, pero bueno, les espero a todos, a todas, que sea una instancia de pensamiento y sobre todo que sea una instancia de no solo generar respuestas, sino también de generar nuevas preguntas. Muchas gracias y les espero.